Evangelio según Juan, capítulo 3. Gloria damos a Jesús. Todo el que lo vaya encontrando puede colocarse de pie. De esta manera nos ubicamos en el versículo 14 y 15 de este capítulo 3. Capítulo 3, verso 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a repetirlo todos estos dos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, te damos gracias por tu palabra. En esta noche vamos a compartirla, creyendo que aún en medio de la disertación de ella, tu Espíritu va a ministrar los corazones para salvar, para libertar y para sanar. Creo, Señor, que en medio, Dios mío, de la predicación de tu palabra, tu Espíritu Santo va a estar tocando y ministrando. Y una vez más tus ángeles rodeando todo este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos así, que tu palabra ha de surtir un efecto contundente en cada corazón, para gloria y honra de tu nombre supremo, en Cristo Jesús nuestro Señor amado. Amén. Puede sentarse dando gloria a Dios, porque Cristo está en este lugar. La palabra del Señor nos narra en esta ocasión un acontecimiento extraordinario que sucedió hace mucho tiempo, aún antes de venir Cristo a la tierra. La Escritura nos dice que Dios usó a Moisés para salir de aquella tierra pagana de Egipto y llevar al pueblo por camino del Mar Rojo en el desierto a una tierra prometida que fluía leche y miel. En el transcurso de aquel camino, en una ocasión cuando el pueblo de Israel iba saliendo del monte Or en medio del Mar Rojo, rodeando la parte terrena de Edom, el pueblo comenzó a quejarse. Eso lo encontramos en el libro de Números. Allí usted encuentra la historia completa. Y la palabra de Dios nos dice que el pueblo comenzó, hermano, a hablar mal de Moisés. ¿Cómo es posible que tú nos trajiste a esta tierra para morirnos de hambre, para morirnos de sed? Ya estamos cansados de este pan liviano. Se referían al maná. Estamos cansados, viniste a traernos aquí a morir. Y a Dios no le gustó aquello, porque Dios los había sustentado. Dios les había dado agua de la peña. Ellos no tenían por qué quejarse, porque Dios había estado pendiente de ellos en medio del desierto. Y la Escritura dice que se levantaron una raza de serpientes llamadas serpientes ardientes. Se han hecho muchas investigaciones para encontrar esta especie de animal, pero no la han encontrado. Lo que sí se puede observar era que esta serpiente ardiente era una serpiente venenosa.
Era una serpiente letal, tenía una mordida fatal totalmente. Y cuando mordía a la persona, según algunos exégetas e investigadores, al parecer la persona, a causa del veneno inoculado en sus venas, hermano, comenzaban a brotar sangre por los poros, y algunos, hermano, caían al piso creyendo que un fuego los estaba envolviendo. Era un veneno tan terrible, hermano, que la persona en cuestiones de segundos quedaba sin signos vitales. Comenzaron a caer aquellos israelitas necios que habían blasfemado contra Dios sin motivo. Y el pueblo, al ver aquel evento cruel, se acercaron a Moisés y le dijeron: Moisés, por favor, pídele a Dios que nos ayude, pídele a Dios que se lleve esta serpiente, ya no queremos morir. Y Moisés le clamó a Dios, y como Dios es un Dios de misericordia, le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce, dibuja, esculpe una serpiente de bronce y colócala en un asta en lo alto. Y toda la persona que sea mordida por aquella serpiente, nada más con mirar aquel asta allá, van a vivir. Y así hizo Moisés. Tomó aquella asta y colocó la serpiente ardiente y la erigió en lo más alto, donde todas las personas que fuesen mordidas pudieran verla. Y cesó la mortandad, porque Dios es un Dios de gracia. Muchas personas se han burlado de Dios, le han dado la espalda a Dios y todavía viven. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sabe una cosa? En este acontecimiento nosotros vemos enmarcada la historia de la humanidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra de Dios dice que Dios todo lo hizo bueno. Todas las cosas que Dios creó las hizo para beneficio del hombre, su creación magna. La tierra, hermano, era perfecta. Los árboles perfectos, los animales perfectos, todo era perfecto. Ella estaba desordenada y vacía, pero Dios la organizó, Dios la restauró y la hizo buena para el ser humano. Cuando Dios crea al hombre y lo establece en la tierra, en el huerto de Edén, al hombre no le faltaba nada. Tanto que el hombre no necesitaba sudar para poder sustentarse. Tenía todo a la mano. No tenía necesidad de subirse a un árbol para agarrar un fruto. No tenía necesidad de cultivar la tierra, porque la tierra producía sola. Él solamente tenía que administrarla y sojuzgarla. Dios le dio todo al ser humano. Dios bendijo al hombre desde un principio, porque Dios ama a los seres humanos. Pero dice la Escritura que el ser humano no se conformó con lo que Dios le había dado. Y apareció la serpiente antigua, Satanás. Y le inoculó el veneno del pecado a la raza humana. Por eso en esta noche, este mensaje va a estar bajo el título El Antídoto. El antídoto. ¿Cómo es el título del mensaje? El antídoto. Cuando por las venas del ser humano comenzó a circular este veneno letal del pecado, que por cierto las Escrituras dicen
que la paga del pecado es la muerte. La raza humana se degradó. La raza humana comenzó a irse a pique. Tanto que desde un principio el ser humano ahora tenía que sudar para poder ganarse el pan de cada día. Tanto fue tan terrible la incursión del veneno del pecado que aún la misma creación fue afectada. Desde ese momento comenzó a existir la depredación entre animales. Desde ese momento comenzaron a nacer las plantas venenosas. Comenzaron a nacer los espinos, la hierba mala. La tierra y la creación era perfecta, pero a causa del pecado todo, hermano, fue cambiado. Todo fue degradado. Tanto dice que las mujeres, cuando parían, no sentían los dolores que sienten ahora, porque por causa del pecado también entraron las dolencias, también entraron las enfermedades. Ese veneno comenzó, hermano mío, a tomar a la humanidad de una manera tan cruel que los seres humanos comenzaron a padecer y la muerte comenzó a existir entre el hombre. Dios no creó al hombre para que muriera, pero hermano, el veneno del pecado comenzó a matarlo. El tiempo pasó y las consecuencias de ese veneno comenzaron a salir a la superficie. Nos cuenta la Escritura que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y surgió el primer asesino. Caín mató de forma indolente e implacable a su hermano. La primera muerte de los seres humanos la efectuó un hermano. Desde ese momento el veneno comenzó a cegarle la vida al hombre. El tiempo fue pasando y el veneno del pecado siguió surtiendo su efecto negativo en la humanidad. La Escritura nos dice que uno de los descendientes de Caín, casi la 7ª persona en su descendencia, fue el primer adúltero que hubo sobre la tierra. Mire cómo el veneno del pecado estaba trayendo consecuencias sobre el hombre. Consecuencias perjudiciales. El tiempo fue pasando y dice la palabra de Dios que Dios tuvo que llamar a un hombre llamado Noé para que se hiciese un arca y en aquel arca pudiese, hermano, embarcar a aquellos que querían salvarse de un juicio que vendría sobre la tierra, que Dios tuvo que mandarlo porque los pensamientos, los propósitos, los designios de los hombres siempre tenían una tendencia a hacer lo malo. Siempre había una tendencia, hermano, a desagradar a Dios, a violar los mandamientos de Dios. Y Dios dijo: voy a enviar un diluvio sobre la tierra porque es necesario que la tierra sea limpiada de ese veneno letal. Solamente en el arca se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. El asunto era que el veneno del pecado no había sido erradicado, porque también en las venas de los hijos y también de Noé y de su esposa también corría ese veneno. Lamentablemente, muchos casos se dieron en las Escrituras que fueron producto precisamente del pecado y de la maldad que el hombre adquirió cuando decidió aceptar
aceptar la oferta de la serpiente antigua. La señora Fricks vivía humildemente en un cuartucho con sus 7 hijos. Tenía 24 años en ese momento. Habían surgido unas quejas alrededor en aquel barrio de Austria, porque estaban sucediendo cosas extrañas en esa casa. Llegaron las autoridades y encontraron a la señora Fricks con sus 7 hijos. El asunto era que esos 7 hijos eran hijos de su propio padre, que la había tenido enclaustrada en ese lugar desde los 18 años, violándola desde los 11 años. ¿Qué es esto? El pecado, el veneno del pecado que ha surtido destrucción y maldad en el hombre. Hoy por hoy, nosotros podemos observar las consecuencias del pecado. Hoy nos damos cuenta cómo los hombres le ciegan la vida a otro por cualquier cosa. ¿A qué podemos atribuir? El veneno del pecado está causando daño. En una de las calles de Villavicencio Meta, un hombre desechable escuchó unos gritos. Escuchó a un niño pidiendo auxilio. Este hombre se acercó y se pudo dar cuenta que había un hombre que había raptado a un niño y quería abusar de él. Este hombre comenzó a lanzarle piedras a aquel que tenía secuestrado, a aquel muchacho. Comenzó a lanzarle piedras y eso provocó que el niño escapara. Ellos salieron corriendo y él le dijo al niño: ves y vete a alguna casa, pero no me involucres a mí, vete a alguna casa para que te salves. El hombre captor salió corriendo y se metió en medio de un potrero. Llamaron a las autoridades llegaron y tomaron a aquel hombre que salía de en medio de su escondrijo y lo arrestaron. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Era Luis Alfredo Garavito, el segundo psicópata en el mundo, que abusó de 172 niños y los asesinó. ¿Qué es esto? El veneno del pecado que fue inoculado en el huerto de Edén cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. En esta noche yo quiero decirte que hay esperanza para el ser humano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay esperanza para el hombre. Dios no ha sido ajeno a la situación que el hombre ha estado viviendo. Dios siempre ha querido habitar con el ser humano. La Biblia nos dice que en el huerto de Edén, Adán y Eva se paseaban por aquel huerto y Dios descendía y hablaba cara a cara con ellos, porque Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Dios no tiene ningún vínculo con el pecado. Dios lo aborrece totalmente, pero ama al ser humano. Y déjame decirte en esta noche, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios te ama. Dios te ama. El ser humano ha estado muriendo. Y peor que eso, el ser humano, por causa de ese veneno,
no solamente muere aquí, sino que está muriendo eternamente. Porque eso es lo peor. Muchos están creídos que cuando el ser humano muere, hasta ahí llega. Pero nosotros tenemos claro que el alma del hombre es eterna. El alma del hombre no va a perecer. El alma del hombre no va a ser destruida. El alma del hombre es eterna. Si el ser humano muere con ese veneno de la serpiente antigua corriendo por sus venas, va a sufrir una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Y de allí no lo va a sacar nadie. Va a ser depositado en un lugar, pero no por Dios, sino por causa del veneno. Porque Satanás está reclamando a todas aquellas personas por las cuales todavía en sus venas corre el veneno del pecado. El maligno las está reclamando. El maligno se las está llevando al infierno, bendito sea Dios. Eso es lo peor de este veneno. Que la gente, hermanos, se va a la eternidad sin esperanza. Pero en esta noche Dios ha traído el antídoto. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios ha traído el antídoto contra ese veneno letal. Bendito sea Dios. Hay esperanza para el hombre. Ahora muchos están creídos que por ser personas buenas aparentemente, porque dicen que son útiles a la sociedad, o porque de pronto son estudiados, o porque tal vez tienen, hermano mío, una posición de buen ciudadano en el barrio, en el sector donde viven, creen que han sido excluidos de ese veneno. Pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos descendientes de aquella primera pareja que Dios creó. De allá venimos. Y a causa, hermano mío, de aquella descendencia en la que pertenecemos, ese veneno del pecado ha corrido por las venas de todos los seres humanos. Muchos han intentado luchar contra ese veneno, contra viento y marea, pero no han podido eliminarlo. Muchos han ido a psiquiatras, personas afectadas, hermano, por la locura, afectadas por las adicciones a las drogas. Todo esto es producto de ese veneno y han buscado ayudas. Algunos han ido a brujos, otros han ido a hechiceros, otros han ido, hermano, a buscar ayuda tal vez a los hospitales. A otros los han recluido en las mazmorras más profundas de las cárceles para ver si los restauran y nuevamente los restituyen a una sociedad, hermano mío. Pero eso no puede exterminar ese veneno. Eso no puede acabar con ese veneno. Solamente el antídoto que en esta noche, aleluya, el Señor nos va a mostrar es el único que puede erradicar el efecto y las consecuencias producidas por este veneno. Bendito sea Dios. Ay, santo. Yo siento la gloria de Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Muchos han buscado un aliciente en la religión, pero la religión no salva. Bendito sea Dios. La religión, hermano, durante toda la historia ha confundido al ser humano. Y en vez, hermano, de disipar el efecto de este veneno, lo que ha hecho es multiplicarlo para que la gente esté engañada, hermano, y no crea a la verdad.
Si usted me pregunta cuál es la religión verdadera, yo no le puedo contestar eso. Pero sí le puedo contestar quién es el verdadero. Y el verdadero se llama Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Y todo el que viene a mí, yo lo llevaré al Padre. ¿Cuántos aplauden al Señor? Oh, yo siento la gloria. Oh, poderoso Rey. Hay una entidad en la actualidad que está prosperando, y son los hospitales. No hay hospital vacío. No hay hospital que tenga cuartos vacíos. No hay hospital que tenga UCIs vacías. Este veneno no solamente ha provocado la perdición al hombre. Este veneno, hermano mío, también ha provocado anormalidades físicas en los seres humanos, porque las enfermedades no vienen de Dios. A veces hay muchas personas que dicen: no, lo que pasa es que Dios me envió esta enfermedad. Dios no puede enviarte algo que Él quitó. Bendito sea el Señor. La enfermedad la produce el pecado. La produjo el veneno que fue inoculado en el hombre en el huerto de Edén. Cada día, en el año de 1978, la ciencia creyó ilusamente que habían logrado, hermano, cubrir todas las enfermedades que existían en el mundo. Pero luego, cuando voltearon, se dieron cuenta que estaban surgiendo enfermedades nuevas. Enfermedades, hermanos, con patologías desconocidas. Y hasta la postre, usted y yo somos testigos oculares cuando escuchamos, cuando vemos de personas que tienen enfermedades que hasta los mismos médicos quedan rascándose la cabeza. Y no saben qué diagnosticar, no saben, hermano, qué formular, porque no saben qué enfermedad tiene la persona. Hermano, estamos en los últimos tiempos, y la palabra de Dios nos dice que una de las señales de estos últimos tiempos es que vendrían pestes. Y eso es lo que hoy estamos viendo, y este es producto del veneno que el pecado, hermano, surtió en la vida del ser humano para acabarlo. Pero en esta noche vamos a conocer el antídoto. Oh, bendito sea Dios. Ese antídoto no lo vas a encontrar en la farmacia. Ese antídoto no lo vas a encontrar en ningún hospital. Ese antídoto, hermano, no te lo van a vender en la tienda. Bendito sea Dios. Ese antídoto viene del cielo. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Oh, gloria a Dios. Dios es compasivo y amoroso, y observó el dolor y el sufrimiento del hombre. Y Él dijo: yo tengo el antídoto para que el ser humano sea libre de ese veneno. La Escritura dice que Dios envió a su único hijo, a Jesús. Dios se encarnó en un cuerpo como el de nosotros, con las mismas características nuestras. Un hombre se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Y sabes una cosa, así como en el principio la serpiente también se le apareció a Jesús para intentar inocularle ese veneno. Pero Jesús le dijo a la serpiente: solo a Dios adorarás
y a Él servirás. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El veneno del pecado no tuvo efecto en la vida de Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, fue inmune a ese veneno. ¡Oh, gloria a Dios! Ese veneno no pudo, hermano mío, entrar en Jesús. Se dice que cuando una persona es inmune a un veneno de un animal, la sangre de esa persona puede ser utilizada para crear una vacuna en contra del veneno. Científicamente está comprobado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe una cosa? Jesús nunca se enfermó. Jesús el segundo Adán no se dejó morder. Aleluya. El segundo Adán, hermano mío, no se dejó contagiar. Fue a la cruz, fue golpeado, fue maltratado, fue escupido, fue azotado, fue lacerado. Lo que la gente no sabía era que esas laceraciones y esas heridas que habían provocado al cuerpo de Jesús eran las vías que Dios estaba utilizando para proveer un antídoto al ser humano. Aleluya. Para proveer una esperanza al hombre, para proveer, hermano, salvación al ser humano. Y aún en la misma cruz se apareció la serpiente para intentar morderlo. Baja de esa cruz. Si dices que eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero Jesús no bajó, porque no era, hermano, conveniente que Jesús usara sus poderes divinos, aunque lo podía hacer. No era conveniente. Jesús tenía que morir como un hombre. Jesús tenía que sufrir como un hombre para que ocupara el lugar que tú y yo merecíamos. Los que merecíamos estar en esa cruz éramos nosotros. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesús fue levantado para que todo aquel que lo mire y se acerque a Él y crea, aleluya, pueda recibir el antídoto que elimina los efectos del pecado y sus consecuencias. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo creo que Dios está obrando en esta noche. Yo creo que el poder del Espíritu Santo, hermano, está ministrando en esta noche. Yo puedo percibir su gloria que está corriendo por este lugar. Oh, santo. Hermano, pero ya díganos cuál es el antídoto. Lo que te puedo decir inicialmente es que si es antídoto, no importa el poder que tenga el veneno,
El antídoto es más poderoso que el veneno. Bendito sea Dios. El antídoto es más glorioso y más potente que el veneno. Este veneno ha causado mucho daño, pero el antídoto ha salvado muchas vidas. Todos aquellos que lo han recibido, todos aquellos que se han beneficiado de este antídoto, aleluya, Dios no solamente les ha reservado una estabilidad física y emocional en esta tierra, sino que también le ha reservado una morada en los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, es un antídoto que no solamente tiene efecto en esta tierra, es un antídoto que no solamente tiene poder en este mundo, es un antídoto que trasciende a la eternidad. Es un antídoto que abre los cielos, aleluya, para darnos a nosotros el privilegio de vivir al lado de Dios y poderlo ver cara a cara. Tú no te puedes ir de aquí sin ese antídoto. Tú no puedes salir de este lugar sin ese antídoto, amigo, amigo. Hermano, pero díganos cuál es el antídoto. Ya se lo voy a decir. En el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Con esto terminamos. Capítulo 1. Dice de esta manera. Capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Diga conmigo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. La sangre inmune, la sangre inmaculada, la sangre impura de Jesús nos limpia del veneno del pecado, nos limpia del veneno que solo ha traído muerte y destrucción al ser humano. En esta noche es necesario que esa sangre circule por tus venas espirituales para que ese veneno del pecado sea erradicado, sea exterminado. Y no solamente el pecado, sino sus consecuencias: la cautividad y la enfermedad. Hoy el Señor dispone de este antídoto aún. Y lo más precioso es que es gratuito. No tienes que comprarlo. No tienes que pagar para alcanzarlo, para obtenerlo. Él lo da gratis. Lo da de balde. Lo entrega a cambio de nada. Hoy es noche de gloria. Oh, gloria a Jesús. Yo siento su presencia aquí, hermano. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo le contaba hoy a los pastores que por causa de una imprudencia que cometí por desconocimiento, mis riñones fueron afectados por unas calcificaciones sólidas que estaban obstruyendo mis vías urinarias
y estaban causando fuertes dolencias, fuertes dolores. Cuando yo fui a hacerme un examen, el radiógrafo me dijo: tú lo que tienes es una cantera en esos riñones. Y yo le dije: hay poder en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo corre por mis venas. Y el efecto de ese antídoto me sanó de toda enfermedad. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Sigo los procedimientos? Y el Señor me dijo: síguelos, porque los procedimientos van a confirmar que mi sangre te ha sanado y te ha limpiado de todo pecado. Y fui a hacerme el procedimiento. Me acostaron en aquella cama metálica fría y me colocaron unos aparatos en la espalda. Y aquel médico, yo nada más lo observaba y hacía así, y miraba los exámenes que me había hecho el radiógrafo. Miraba el TAC y hacía así. Y se acercó a mí y me preguntó: ¿usted por qué está aquí? Yo le dije: yo estoy siguiendo los procedimientos que ustedes me mandaron como autoridad médica. Y el médico me dijo: ¿usted por qué nos hace perder el tiempo a nosotros? Sus riñones están más limpios que el de un bebé. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Oh, más alabanza, Mike! El veneno del pecado ya no tiene poder sobre nosotros cuando la sangre de Cristo corre por nuestras venas espirituales. Póngase de pie. Yo siento el poder de Dios aquí. Aquí donde yo estoy hirviendo, hermano. Estoy hirviendo de la gloria de Dios. Yo no sé si aquí hay una persona que quiere ese antídoto, hermano. Si aquí hay una persona que quiere ese antídoto, venga acá adelante. Bendito sea Dios. No se vaya sin él. No se vaya sin ese antídoto. No salga de aquí sin él. Usted no va a pagar ni un peso. Usted no se le va a cobrar nada. Es gratuito. Es totalmente, hermano, de balde. Dios te lo da. No te puedes ir sin ese antídoto de aquí. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Todos aquellos que reciben el antídoto en esta noche, yo le voy a invitar a que haga una oración conmigo, en donde tú le dices a Dios que recibes este antídoto. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu Hijo Jesús, que vino a la tierra para dar su vida por mí y derramar su sangre, derramar su vida y morir para que yo viviera. Hoy lo confieso como Señor y dueño de mi vida. Y te pido, Jesús, que me perdones si te he ofendido, si he caminado a espaldas de ti. Hoy vengo delante de ti a recibir el antídoto que solo tú me puedes dar. Hoy soy bañado con tu sangre, Jesús, la cual me limpia de todo pecado. La misma sangre con la que hemos vencido a la serpiente antigua. La misma sangre que ha exterminado las consecuencias del veneno del pecado. Yo recibo
el antídoto y proclamo salvación, libertad y sanidad sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te doy gracias. Amén. A mí me gustaría ver las manos levantadas de las personas que hicieron esta oración. Levante su mano. Gloria a Dios. Yo voy a invitar a esas personas que levantaron sus manos porque quiero orar por ustedes. No quiero que se vayan de aquí sin que ore por ustedes. Ayúdenles para que pasen. Ayúdenles para que pasen, porque en esta noche hay una bendición para ellos. ¿Sabes una cosa? No es coincidencia que ustedes estén aquí. No es coincidencia. De pronto tú dices, yo vine porque me invitaron. Yo vine, bueno, porque no tenía nada que hacer, no importa. Fue Dios quien te trajo en esta noche. Dios te trajo. Todavía hay personas que hicieron esta oración. No tenga pena. Siga acá, venga acá. No tenga pena. No tenga pena porque, hermano mío, lo mucho que puede suceder aquí es que Dios, hermano, haga maravillas en ustedes. Es lo mucho. Y eso es lo que Dios va a hacer en esta noche. Yo siento la gloria de Dios aquí. Que nos hasarabacote me.